Hola magufos, siempre me pedís vídeos largos y yo, que soy un poco tonta y además vaga, no los hago largos porque últimamente estoy muy ocupada y no me da tiempo hacerlos tan largos porque luego hay que editarlos, que los edito de una puta mierda, la verdad, no sé ni por qué los edito, honestamente, porque además sería más largo si podría cobrar más y además en este vídeo que voy a llevar escotazo y va a ser larguísimo, igual cobro mucho más porque cuando me salen las tetitas muy gordas me veis mucho el vídeo. Pues hoy quería contaros un poco cómo me volví yo magufa, porque hay mucha gente diciéndome, Mía, ¿tú cómo sabes eso? Y es en plan, nena, no sé, sal de TikTok y busca en otra parte. Y es que yo, probablemente el 70% de mi vida, una vez tuve acceso a internet, es decir, con 12 años, porque yo tuve internet bastante tarde, la verdad. Yo empecé a tener internet con 12 o 13 años y recuerdo que para mí descubrir internet fue un gran refugio cuando me quería... ¿Vale? La verdad es que internet me salvó de irme a la Renfe a pedir un viaje de solo ida, porque podía estar en casa todo el día viendo vídeos, aunque bueno, la verdad, lo que me salvó de ir a un viaje de ida a la Renfe es que yo era un incel y no salía de casa, y que para irme a la Renfe tenía que salir de casa. Entonces eso era un gran aliciente para seguir viva en mi casa viendo vídeos en YouTube, honestamente. Que sí aliens, que sí ovnis, la verdad es que yo era adicta. Además, yo con mi hermana pequeña, es que tenemos cada historia. Y recuerdo que estábamos en casa todo el día y nos dedicábamos a buscar en Google Earth el Área 51. Y eso es que ya es un iceberg de por sí, porque el Área 51 fue por épocas. Había épocas, o sea, os estoy hablando de 2011, 12, ¿vale? Y en esas épocas, el Área 51, un día ibas a Google Earth y estaba emborronada. Otro día ibas a Google Earth y había un signo del KFC. O sea, el iceberg de mirar el Área 51 en Google Earth es ya para un episodio entero. Hay personas diciéndome, Mía, ¿tú por qué sabes tanto de esto? Como si esto no estuviera en google.com, reina. Como si yo fuera, no sé, que me dicen, Mía, tú eres una informante de la CIA. Me dijeron en Twitter, lo amo, o sea, me encanta esta retórica. O sea, a mí todo lo que sea involucrarme en pseudoconspiraciones que son como inside joke, medio verdad, medio mentira, pero que la gente como que finge creer, eso es mi humor favorito. El fingir que creo cosas que no creo. Un poco como las personas alt-right, ¿no? Como los fans de Trump, que dicen que la esposa de Obama es un hombre, y ellos saben que no es un hombre, que no es trans siquiera, pero lo mantienen porque es una forma de gaslighting, una forma de bullying que hacen, ¿no? Pues a mí me encanta hacer eso, pero conmigo misma, porque soy un poco masoca. Y me encanta cuando me dicen que si soy una espía del PSOE. Bueno, esa puede que sea verdad. Que si soy una espía, bueno, de lo que empieza por M, eso sí que no os lo permito, honestamente. Es la única que no os dejo. Que si yo soy una espía de la Unión Europea, nena, espía no, porque yo vivo en la Unión Europea. Espía es cuando estás en terreno enemigo, no en terreno aliado. Espabila un poco, aprende a hacer conspiraciones. Como yo cuando yo me inventé que Dua Lipa, la actual era un clon, porque la original Dua Lipa, o sea, que a Dua Lipa la cambiaron por un clon que se llama Dula Peep, y Dula Peep se le escapó a Wendy Williams, es decir, Dula Peep, porque ella sabe la verdad, porque ya está en esas élites, y se le escapó llamarla por el nombre de la que es ahora su clon, y ahora es un clon, Dua Lipa, no es la Dua Lipa de antes, porque la Dua Lipa de antes no sabía bailar, hacía lo de así, y, o sea, sí, lo de la fila de lápices, ¿no? Y la de ahora sí que sabe bailar, entonces es un clon. Y la actual Dua Lipa era una rapera de Albania que sustituyó a la Dua Lipa antigua. ¿Eso es una conspiración que yo vi en internet? No, es una que me inventé yo. Aprenderos a inventar, aprenderos a difundir información falsa en internet, porque es lo más divertido que existe, ¿vale? Eso, ¿que Dula Peep es un clon? No, me lo he inventado. ¿Que sería una fantasía que mi teoría de conspiración se hiciera viral y se convirtiera en canon? Sería un honor. Ser una creadora de un creepypasta. Bueno, esto no sería un creepypasta, esto sería un pasta, ¿no? Un pasta es como algo que repites mucho. A ver, es que yo he sido forchanera. La verdad es que yo sé de muchísimas cosas, o sea, el haber pasado el 80% de mi vida adulta, si se puede llamar vida, la verdad, lo que tenía yo, porque yo era un despojo humano, honestamente. Si se puede llamar a eso vida, me la pasé en una pantalla investigando cosas por mi TDA, y la verdad es que mi curiosidad infinita es la que me mantuvo viva, porque me hizo olvidarme de mi asquerosa realidad en el tiempo en el cual yo me veía como un hombre y tenía mucha disforia de género. Y eso, ¿por qué me hice yo magufa? Empecemos. Y es que eso es el siguiente punto. Sois unas vagas de mierda, no aprendéis de cosas porque no las buscáis. O sea, cuando yo investigaba cosas así como de magufadas, vamos a llamarlo magufadas, ¿vale? Va a ser como una terminología interna del canal, ¿vale? Porque ya sabemos cómo funcionan las redes sociales. Yo me informaba yendo al YouTube 2011, que eso sí que la verdad era la Deep Web, honestamente, porque ya había de todo. Ibas de recomendado en recomendado y tu curiosidad te abría unos horizontes para los que ese pequeño niño transexual, ese pequeño niño homosexual... Bueno, no, a ver, digo niño para retrotraernos en el tiempo y la verdad porque a nivel narrativo me hace mucha gracia referirme
referirme a Miguelín como una figura narrativa, ¿vale? Yo, honestamente, siempre he sido una mujer. Además, le tengo mucho cariño a mi yo antiguo. O sea, como que he hecho las paces con él. Como que yo cuando hablo de Miguelín, como que veo una persona distinta. O sea, porque no era yo. La yo actual es auténtica, es feliz. El Miguelín de antes era otra persona. O sea, porque yo no era la misma persona, os lo prometo. O sea, es como que yo veo otra persona. No sé si es disociación, trauma, y además lo veo con mucha ternura, ¿vale? Hay veces que me imagino, si pudiera ver a mi yo adolescente, poder abrazarle y decirle, continúa, continúa. Rollo Naruto, ¿sabéis? Yo soy muy Naruto. El otro día con mi amiga Marty estuvimos viendo los tipos de personalidad, ¿vale? En este vídeo me voy a embarrar, voy a cambiar de tema, ir, volver, para rellenar 1 hora y media. Me decís, ¿queréis un vídeo largo? Tomad el puto vídeo largo, hostia. El otro día estaba con Marty. Mirad, mi amiga Marty y yo tenemos que hacer un podcast, la verdad. Somos tan afines hablando de cosas. Eso sí, tenemos un humor, bueno, perdón, tengo yo un humor complejo. Y hay bromas que no se pueden hacer, ¿no? Que me diréis, me aseguro que es la N palabra, no sé qué. Mira, la N palabra, eso es humor de hombres heteros. La N palabra, baby. Una palabra. Eso es vuestro humor. No, yo digo cosas. Si un día hago un monólogo así en plan para acabar mi carrera y digo todo lo que hablo yo con Marty, me sacan el cerebro y me lo estudian. Que sí, estaba viendo con Marty los tipos de personalidad, ¿vale? Y yo soy ENFP. Hay un test que se llama las 17 personalidades. 17, señorita P, señorita P, señorita P, señorita P. Pelito rojito, pelito rojito, pelito rojito. Dale éxito a este vídeo, dale éxito a este vídeo, dale éxito a este vídeo. Entonces, las 17 personalidades, perdón que me he ido por las ramas, o sea, es un poco como el horóscopo del psicoanálisis. Ay, qué bien me ha quedado eso. Y las 17 personalidades es un test, buscadlo, o sea, poned en Google 17 personalidades. Me dirá alguien, mira, pasa el link, búscalo tú, imbécil. No voy a gastarme yo mi poco tiempo funcional del día, que tengo TDA, en darte a ti un puto link, honestamente, que puedes buscarlo en Google. Así que a callar y haz el test. Y haceros el test de 17 personalidades y ponerlo en los comentarios, ¿vale? Y a mí me salió ENFP. Son como 4 letras, ¿vale? Y cada letra es como un eje de la personalidad. Y yo soy ENFP. Esto no es como magufo, ¿vale? Esto es de psicoanálisis. Según tus respuestas, tú tienes un tipo de personalidad. No es algo que te dé el azar, como podría ser Aries, como yo, que yo soy muy Aries, por cierto. Y eso, vi cuál era mi tipo de personalidad y me dijo ENFP. Y esto es curiosísimo. Yo antes de transicionar, mi tipo de personalidad era distinto. Y recuerdo que antes de transicionar, antes de las hormonas, yo hacía ese test y me salía que yo era ENTP, que es el tipo de personalidad que se llama el debatidor. Fijaos, premoniciones, premoniciones. Premoniciones como cuando mi madre me enseñó a mí, con varios días de vida, a mi abuela, que mi abuela yo creo que era bruja. Mi abuela, no voy a decir ni su nombre, por si hay otras brujas, porque ella me cuida en el más allá. Abuelita, tú sabes muy bien lo mucho que me proteges. Un besito, abuelita. Nos veremos, nos veremos. Arrolla a mis enemigos. Ya sé que lo haces, ya sé que lo haces. Y eso, que mi abuela, cuando yo nací, a los pocos días me enseñó mi madre a ella y tuvo una premonición. Mi abuela dijo, lo primero que dijo sobre mí fue, es demasiado guapo para no ser una niña. Eso es lo primero que le dijo mi abuela a mi madre. Que mi abuela yo creo que era medium o una cosa así. Pero ella era así muy discreta, ella no era de hablar de estas cosas. Yo lo sé porque soy su nieta. Yo creo que he heredado de ella como así un poco mi brujería, mis poderes brujerías. Me voy a callar, que igual la CIA me está buscando. Y total, que hice el test de las 17 personalidades, ¿no? Y cuando yo era un hombre, era ENTP, ¿vale? Y luego, cuando hacía el test 1000 veces de aquellas, me salía ENTP sin parar, sin parar, sin parar, sin parar. O sea, era mi tipo de personalidad, hiciera lo que hiciera, ¿vale? Y ahora hago el test y lo haga las veces que lo haga, me sale ENFP, que es como una versión más sensible, ¿vale? Porque yo cuando era hombre, la verdad es que era muy repelente. Quizá era porque yo estaba muy enfadada con el mundo, honestamente. O sea, yo recuerdo cuando estaba en primero de carrera, que yo estaba muy quemada del internado ese, y yo estaba muy a la defensiva. La verdad es que yo era insoportable. Yo a mis amigas Raku y Rocho les hago un estandarte porque me aguantaron en esa época y yo era insoportable en esa época, honestamente. Era muy borde. O sea, recuerdo que en el grupo de clase yo era súper Pepito Grillo, súper mod de Reddit. Y, por ejemplo, en el grupo de clase, en primero, mirad lo repelente que era yo, ¿eh? Un chaval se puso a hablar de política, era una manifestación de no sé qué, ¿no? Y yo le comenté en plan, en el grupo no se habla de política. O sea, me quedo tiesa. Yo era insoportable en aquella época. La verdad era porque yo estaba mal follada, amargada y me quería hacer pium, 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 pium. Permitidme un poco el enfado, permitidmelo. Y total, que ahora me hago este test y soy ENFP. ¿Qué quiere decir eso? ENFP es el tipo de personalidad en plan protagonista de shonen, ¿vale? Por ejemplo, los personajes de ficción que tienen mi tipo de personalidad, que es ENFP, son Naruto, Harley Quinn, literal,
O sea, yo soy Harley Quinn. Literalmente soy, es que lo pienso y digo, es que soy literalmente Harley Quinn. Literalmente. Naruto, que Naruto es una versión de mí como más hetero, ¿no? Que a mí Naruto me encanta, o sea, como personaje. Es como mi personalidad de hombre que me gusta. Sobre todo cuando lo veo en... No por teniendo relaciones con Sasuke Uchiha, la verdad. Eso es cuando más me gusta a mí Naruto. Y bueno, anyways, aquí va esto de NFP. Pues eso, yo siempre he sido una persona que ha sido muy curiosa desde niña. Y recuerdo, cuando yo era un niño, ¿vale? Diga niño o niña, a lo mejor voy a referirme a mi yo pasado como niño, ¿vale? Me vendrá gente, mía, es que tú nunca fuiste un niño. ¡Qué casualidad! Que siempre la gente que hace esto es trans, o sea, tenemos como una agresión interiorizada entre nosotras. Si me han intentado cancelar 10 veces, las 10 son tías trans de Twitter queriendo aleccionar. Cállate la puta boca, cierra 4chan y haz MDR, tía, que estás traumatizada viva, tienes estrés postraumático complejo. Hostia, vete a MDR, cura tu relación con tu madre narcisista y tu padre narcisista, que proyectan en ti sus sueños. Pesado. Y eso, yo siempre fui como muy abogado del diablo. Yo cuando era pequeña era muy Naruto, ¿vale? Yo de niño, de niña, ¿vale? Siempre fui como muy justiciera. Como que siempre me dio muchísima rabia. Dicen que eso es un rasgo del autismo, el cual yo seguramente tenga. Las pruebas creo que valen 1000 euros. Así que me voy a ahorrar 1000 euros porque no hacen falta. Es un espectro, ¿no? Pues yo en ese espectro en algún lado caigo. Es como en el Fornite. ¿Dónde caemos? En algún lado caemos. Ese es el problema. Y total, que yo cuando era pequeña tenía así como un complejo muy Naruto de justiciera, ¿no? Como que me daba mucha rabia las injusticias. Y recuerdo que lo potenciaba mucho el hecho de que a mí me hacían muchísimo bullying y me insultaban, me llamaban mariposa, mariquita, maricón, niño gay. Recuerdo una vez un niño que me decía, niño gay, niño gay. Y me pareció como tan ofensivo, en plan, ¿por qué me llamas niño gay? O sea, tienes como muchos insultos estándares. ¿Por qué te creas uno nuevo y me llamas niño gay? Eres un cabrón. Que yo era como muy justiciera. Y en ese justiciamiento yo siempre fui muy abogada del diablo. Es decir, siempre defendía a ese niño con el que se metía todo el mundo. Porque siempre me pareció como súper injusto que a una persona lo que diga se le dé valor en función del estatus de esa persona. Os pongo un ejemplo. Si yo decía, pongamos, he visto un incendio, ¿vale? Siendo una niña, un niño además con tendencias homosexuales, que eso tenía mucha menos credibilidad en aquella época, ¿no? Yo decía, hay un incendio, la gente no me creería, pero si venía un adulto, sí le creían. Si venía un niño de los heteros que me pegaban y que jugaban al fútbol, sí que le creían. Porque le daban valor a lo dicho en función del estatus. Y yo decía, no, yo le doy valor a lo dicho en función de la solidez del argumento. ENTP. Recordemos, eso es muy NTP. Estoy sudando un montón, ¿vale? Quería tener escote para este puto vídeo y no tengo casi nada con manga corta, lo tengo lavando. Entonces tengo que estar con esto de manga larga, que estoy sudando como una cerda, pero tengo unas tetas de infarto. Que eso es lo importante, honestamente. Yo cuando era pequeña era muy abogada del diablo, ¿vale? Yo le daba valor a lo que decía la persona, escuchaba a todo el mundo, fuera quien fuera, tuviera que decir lo que tuviera que decir. Siempre fui muy justiciera y muy empática, ¿vale? Y como que las injusticias como que daban un mazo de rabia. Y además yo tenía mucha imaginación. Era como que me encantaba creer en fantasmas, en cosas. ¿Qué pasa? Como yo al principio de mi vida, en mi infancia más tierna, antes del instituto, ¿no? Yo no tenía acceso a internet. Entonces, pues yo todo lo que sabía así magufo era de ver dibujos animados o recuerdo la primera vez que vi Cuarto Milenio en mi casa, me acuerdo, una tele pequeña, que era Cuarto Milenio y salió un caso aquí en España que aún a día de hoy me acuerdo, que me dejó tanto trauma, porque además los de Cuarto Milenio ponían como recreaciones en imágenes, y lo vi y me quedé... Me dio tanto miedo. O sea, recuerdo ese primer episodio de Cuarto Milenio, porque claro, yo era muy curiosa así de lo magufo, pero yo era una cagona. O sea, yo todo lo que fuera, fantasmas tal, una cagona, podría ser cualquier gilipollez que yo me cagaba viva, era una cobarde. O sea, me daba muchísimo miedo, un miedo atroz, ¿vale? Los fantasmas, esas cosas. Y total, que en ese primer episodio de Cuarto Milenio que vi en mi vida, en un televisor de estos de tubo con mi hermano en la habitación, que luego vino mi padre y nos lo apagó y nos dijo, ¿qué hacéis viendo esto? Acaban de sacar Cuarto Milenio en España, sería el 2007, no, o menos, 6, no lo sé. 5 igual, no lo sé. Y salió como una imagen que mandaron, ¿sabéis? Típica imagen que mandan los seguidores del programa, ¿no? Pues mandaron una foto en la que aparecía como una foto de un espejo y en el espejo unas lucecitas proyectaban como una cara, como si hubiera una cara en un espejo. Esto me recuerda mucho a, ¿sabéis en Shrek? Que había un espejo en el cual vivía como una cara dentro. Pues, se me acaba de acordar ahora, pues era muy así la imagen, ¿no? Y yo vi eso y estuve sin poder ver un espejo. O sea, yo entraba así en el baño, en plan, no quería ver el espejo.
porque decía, como veo una cara me muero. Y como que me obsesioné con eso. Yo era muy obsesiva, siempre fui muy obsesiva, honestamente. Y total, esa fue como el primer episodio de Cuarto Milenio que vi y era como que me encantaba la adrenalina de aprender esas cosas nuevas que daban tanto miedo, pero me cagaba viva. Entonces yo estaba como, cada vez que veía una cosa de miedo nueva, fuera una pijada, fue una chorrada. Yo estaba asustada viva, aunque no la entendiese. Hubo una vez que vi que en el set de grabación de no sé qué, era un documental de estos de YouTube mítico, ¿no? Y que ponían un círculo rojo en lo que tenías que mirar, ¿no? Y yo no vi nada, pero vi en el círculo rojo que era como una lámpara, ¿vale? Pues empecé a tener pesadillas con esa lámpara, que no era eso lo que rodeaba el círculo rojo, pero ya la vibra de que diera miedo, yo me quedé con la lámpara y tuve pesadillas esa noche con una lámpara. O sea, yo estaba acojonada viva. Y total, como que mi pasión por las cosas de miedo siempre estuvo ahí. ¿Qué pasa? Yo antes de tener acceso no restringido a internet, me tenía que comer las migajas que me dieran pues otros niños contando los creepypastas. Recuerdo una vez que un amigo mío nos contó que vio un vídeo en la deep web de un tío como le sacaban las venas y le colgaban de las venas de un tubo, ¿no? Y es en plan, eso no es posible. O sea, las venas no son... Porque, claro, de nuestra ignorancia de niños, veíamos las venas como si fueran cuerdas, ¿sabes? O sea, me quedo tiesa, qué gracioso. Y total, que esa curiosidad por lo paranormal siempre estuvo ahí. Y luego, esta especie de curiosidad por los vecinos surge, que además aquí, magufada extra, yo cuando vi por primera vez como una foto de un vecino, ¿sabéis la mítica foto de una especie de, iba a decir circuncisión? Que están diseccionando un vecino, ese mítico vídeo que yo creo que es falso, es como un muñeco que está así. Es que está literalmente así. Pues recuerdo que un niño, porque así funcionaban las cosas antes, ¿vale? Esto era como yo en quinto de primaria, cuarto de primaria, o sea, esto sería 2005, 2004, 2005, ¿vale? Y un niño trajo impreso de su casa, o sea, niño con impresora, ordenador e internet en aquella época, o sea, clase alta, top class. Bueno, era un colegio de monjas, así que algunos niños que manejasen habría, ¿no? Y total, que este niño, creo que fue mi amigo Fran, que le mando un beso desde aquí. Mi amigo Fran, creo que fue, no recuerdo muy bien, trajo como típicos folios impresos, y además si imprimías la Wikipedia en esa época, salía en la esquina de arriba a la derecha wikipedia.com, no sé qué, impreso, ¿no? Y el niño trajo impreso, que además en esa época los cartuchos de tinta, lo que debían valer, o sea, él imprimía billetes, no imprimía fotocopias, era billetes, cada una era 1 euro, 5 euros, ¿no? Que nos trajo la página de la Wikipedia de los vecinos de aquella época, ponías aliens, y te salía una página y nos la trajo toda impresa. Y yo vi la foto esa y eso fue un trauma para mí. Incluso dicen que las personas, esto ya es magufada aparte, ¿no? Estoy ya poniéndonos ya creativos, ¿vale? Dicen que la gente que ha sido abducida desde niña tiene como un miedo irracional a los vecinos. Porque al parecer te abducen y te borran la memoria. Tendría que ser mi caso, porque honestamente yo no me acuerdo de que me hubieran abducido nunca. Honestamente, sería una fantasía. Yo, si hubiera pasado, lo diría, ¿eh? Parezca loca o no. Llegados ya a este punto, yo loca ya lo parezco, así que lo esté o no. Honestamente, si a mí me han abducido, no lo recuerdo, honestamente. Pero dicen que te borran la memoria, ¿no? Entonces, yo ese miedo irracional a ese bicho, nunca en mi vida nada me dio tanto miedo, en toda mi vida. ¿Sabes? Es un poco como si lo hubiera visto antes, pero no lo había visto antes porque no tenía internet. Y me dio tanto miedo esa imagen, pero tanto miedo. O sea, creo que os la pondré si edito el vídeo, porque es que igual ni lo edito. Esa fue como un antes y un después, ¿vale? Y ahí creció como mi obsesión, porque ¿qué pasa? Yo era un poco masoca, entonces me daba mucho miedo, ¿sí? Que cuanto más miedo me daba, más lo investigaba, también. Porque claro, es la mítica de la adrenalina de tener 14 o 15 años, buscarte un vídeo de Dross, ver el miedo que te da, ese subidón de adrenalina que te daba el miedo de los vídeos de Dross. Qué pena que Dross nos haya dejado. Descansa en paz, Dross. Y total, que esa adrenalina de ver cosas que te daban miedo de niño y luego ir a dormir y decir, me cago en la puta, ¿quién me manda a mí ver esas mierdas? Además, yo era el típico niño que a los demás niños les metía miedo y además yo veía las historias de miedo y como que las potenciaba inventándome cosas, como que me inventaba cosas, o sea, como que les sumaba, yo les sumaba miedo, ¿vale? Porque yo era muy creativa y además era creativa para dar miedo, ¿no? Era como que a mí lo que me daba más miedo, yo lo potenciaba y lo contaba, ¿no? Storyteller. ¿Qué pasa? Luego yo empecé a llegar como a sexto de primaria, primero de la ESO, ¿vale? Primero de la ESO es séptimo grado, para quienes no seáis de España, vaya. O sea, tú en España pasas de sexto grado a primero de la ESO,
¿vale? Una vez de sexto grado ya pasas a primero, segundo, tercero y cuarto de la ESO. Va como partido de distintas formas. No voy a hablar de séptimo grado, octavo grado, nena, porque yo no sé hacer matemáticas. O sea, sé hacerlas, pero me gasta gran parte del contenido cerebral que tengo, honestamente. Porque tengo una inteligencia funcional de una persona discapacitada. Porque cuando me hizo un test de cociente intelectual, decían que era muy difícil que yo tuviera déficit de atención, porque tenía un masking brutal. Masking es enmascaramiento. Las personas con autismo, las personas con déficit de atención, como crecemos toda nuestra vida siendo castigadas por mostrar indicios de tenerlo, tenemos una cosa que se llama masking, que en inglés quiere decir enmascarar, ¿vale? Y como lo enmascaramos también de forma involuntaria, porque es un mecanismo de supervivencia desde que somos niños, el ocultar que tenemos esa especie de carencia, que cuando nos hacen los tests no sale, porque lo enmascaramos muy bien, ¿vale? Pero realmente eso, si rascas, está ahí. Y en mi caso, a mí me decía el psicólogo, porque claro, para que te diagnostiquen déficit de atención por la seguridad social en España, siendo adulta, tienes que ser Bart Simpson. ¿Y qué pasa? Fui allí y me dijo el tío, es que tú tienes una carrera, eso para una persona con el TDA que tú dices, es imposible. Y yo le digo, claro, pero es que a mí me costó muchísimo sacármela. Porque a mí memorizar, me cuesta mucho. Total, me hizo un test de cociente intelectual que yo no sabía ni que se diagnosticaba así el déficit de atención por el test de cociente intelectual. He contado esta historia 1000 veces, pero la vuelvo a contar. Vieron que cuando me hicieron el test de cociente intelectual, se llamaba inteligencia de trabajo, creo, no funcional, inteligencia de trabajo. Mi inteligencia de trabajo era tan baja que era compatible con una persona con una discapacidad psíquica. ¿Qué pasa? Esa inteligencia conviviendo con mi inteligencia más alta, que creo que era la verbal, el test salía, no se puede determinar, me dieron como un cociente intelectual orientativo, pero no me ponía en el diagnóstico, no se puede dar un cociente intelectual claro porque la persona ha mentido. O sea, como que yo mentí en el test para sacar menos. Que es en plan, what's the point? O sea, quiero que me llames retrasada, quiero que me des una subvención porque soy discapacitada. Y te miento en uno, pero luego en el otro te saco una burrada que saqué en la... O sea, no tenía sentido. Y el chico me dijo, vale, tienes déficit de atención, porque que pase esto, de que salga inconcluso, porque tienes esa inteligencia tan grande conviviendo con la tan baja, es un signo de TDA brutal. Y así fue como me lo diagnosticaron. ¡Tada! Y eso, que esta pequeña niña cagona en esa infancia, luego cuando llegué al instituto, y además en el instituto me dio la pubertad y me daba tantísimo asco mi aspecto físico que empecé a dejar de socializar y de salir de mi casa y a recluirme en mi casa a ver vídeos y estar todo el día en casa jugando videojuegos y viendo vídeos, pues ahí descubrí los vídeos de conspiración. Y recuerdo que veía, además, es un mundo que ha sido como muy consistente con los años, porque los youtubers de hoy en día de misterio siguen siendo los mismos que cuando yo empecé a ver estas cosas en 2011 o 12, ¿vale? O sea, Gran Misterio, Vicente Fuentes creo que se llama, JL, ¿cómo era? JL, sí, el de Mundo Desconocido, ¿no? Mundo Desconocido. Rimbel, una eminencia, Rimbel, que siempre le decían, tú eres alienígena, porque tienes los ojos negros. Y era verdad, tenía los ojos como negros, pero o sea, no marrones oscuros, es que eran negros. Y total, que yo, claro, aprendí de mis apóstoles, que eran Gran Misterio, JL, Rimbel, Vicente Fuentes. Y claro, yo ahí ya abrí una caja de Pandora que ya no se puede cerrar. ¿Vale? ¿Y qué pasa? Como no había tanta censura en aquella época en YouTube, porque YouTube de aquellas era como súper internet de orígenes, ¿no? Full nicho, comunidades nicho, la gente hablando de lo que le da la gana. Y si tú buscabas, encontrabas, ¿no? ¿Qué pasaba? Había gente adolescente que buscaba páginas de Ana y Mía, no era mi caso. Yo Mía me acabé convirtiendo yo misma, no me hacía falta dejar de comer. Quien lo pille, que lo pille. Y eso, que empecé a ver como cosas de ovnis. Estaba obsesionada con cosas de ovnis, de ir al Área 51. ¿Y qué pasa? Luego, algo que me premió mi estancia crónica en Internet en mi adolescencia fue que cuando yo estaba en el instituto, yo suspendía siempre, ¿vale? A mí el instituto pasaba de todo, no me interesaba nada, ¿no? Y recuerdo que tenía una profesora de historia que en geografía, bueno, era geografía e historia, ¿no? Esto era segundo de la ESO, tercero de la ESO, no lo recuerdo muy bien. Eso son como 14, 15 años, ¿no? Aprox. Y recuerdo que yo suspendía muchas, pero ¿qué pasa? Una parte de la nota de geografía e historia era llevar noticias
a clase impresas y leerlas. Era voluntario, ¿vale? Luego se votaba entre toda la clase quién llevó la noticia como más interesante, ¿no? Y claro, como los niños llevaban, uno llevaba la célula eucariota. Descubren científicos que los vientos alisios de las Canarias se están enfriando por el calentamiento global. Y yo que llevaba que si las antenas HARP causaron el terremoto de Japón. Y la profesora me encanta porque no me reñía. Se lo pasaba pipa la profesora conmigo. Se reía mazo de mí la profesora, honestamente. Tenía varios profesores que se reían de mí. Porque, ¿qué pasa? Yo parecía como tonta, pero no lo era. Y como que yo era hyper aware y yo sabía que se reían de mí a algunos profesores, pero de forma harta, ¿eh? Y siempre lo supe. Y mantuve ese rencor, pero como yo no me atrevía a decir nada porque tenía mucha inseguridad y era muy insegura, y muy sumisa, ¿no? Porque nunca me atreví a decirle a mi abusador que parase, porque estaba tan acostumbrada al abuso que lo normalizaba, pues era lo que pasaba, ¿no? Y así me fue. Y total, que yo llevaba a clase noticias de que si el terremoto de Japón lo causaron unas ondas HARP, quien esté letrada en el asunto, quien tenga cultura general, sabrá de lo que estoy hablando, que son las ondas HARP, que era H-A-A-R-P, que era una supuesta teoría de la conspiración que decía que con esas ondas, porque al parecer eran como muchas antenas que había, creo que en Alaska o en Canadá, no me acuerdo, que era como una central del gobierno de Estados Unidos que tenía como chorrocientas mil antenas y no se sabía para qué se usaban. Y vieron que la actividad de esas antenas siempre subía cuando había una catástrofe natural. Por ejemplo, en el terremoto de Japón fue un ejemplo. Con no sé qué de tsunami creo que también fue otro ejemplo, ¿no? Y yo llevé esa noticia a geografía y todos los niños, claro, me votaban a mí, evidentemente, los niños que estaban ahí aburridos en clase, con una diciendo la célula eucariota y estábamos estudiando la Revolución Francesa, claro, luego llego yo, que soy un maricón de mierda, que tengo más salero que, bueno, la verdad es que yo no tenía nada de salero en aquella época, honestamente, y voy yo allí con una noticia de que el terremoto de Japón lo crean con unas antenas, una conspiración de la polla, y me votaba hasta la profe, amor, que la pobre estaba harta de nosotros, quería mandarnos todos a la mierda. Y total, que ahí como que se me reforzó un poco el maguferío, ¿no? Honestamente. De hecho, recuerdo que en esa época fue cuando empecé a querer ser periodista. Porque me encantaba buscar noticias y tal, y investigar. A mí siempre me encantó investigar. Siempre he sido muy curiosa, ¿vale? Pero como muy curiosa. Además, yo creo que mi talento a la hora de investigar estas cosas es que considero que soy una persona extremadamente objetiva. O sea, me cuestiono, que creo que es lo que deberíamos hacer todos. Cuestiónate todo. Tú no veas el mundo como buenos y malos, ¿vale? Yo creo que esto es una de las primeras reflexiones que hace una persona que no es parte del rebaño, ¿no? Y es que el mundo no es como los dibujos animados, ¿vale? O sea, yo creo que esta es como la primera reflexión que hace una persona adulta funcional, ¿vale? Con un mínimo de dedos de frente. Y es, el mundo no es blanco o negro. Las personas, todo el mundo, absolutamente todas las personas tienen motivaciones justificadas para lo que hacen, ¿vale? Digo ciertamente justificadas porque una persona de derechas o muy de derechas, ¿por qué es muy de derechas? Porque es solo mala, porque eso es lo que te venden las películas, que hay gente buena y mala, y la gente buena es perfecta, es buena siempre, es buena porque sí, y no tiene cualidades malas. Y luego la gente mala es mala porque sí, porque quiere joder, porque su personalidad es ser mala, y ya está, y no tiene más detalles la historia, pero es al contrario por completo. La gente que es mala muchas veces lo hace porque no se da cuenta o porque cree que lo que está haciendo es el bien, ¿vale? Por ejemplo, a mí, yo tuve una profesora que me maltrataba mazo, ¿no? Y yo saco la conclusión de, esa tía era una profesora de un colegio de monjas que tendría un marido, bueno, nos lo contaba siempre porque estaba hablando pestes del marido todo el día en clase, la verdad, la tía estaba amargada viva, y tendría un marido que fijo, que le zoscaría, lo mítico de las profesoras de esa época, ¿vale? De las monjas de esa época, que son mujeres que en su día a día no son nadie, no tienen poder, son sumisas, viven en un mundo machista, y esa mujer no era nadie en ningún lado, pero cuando tenía un niño delante en su poder, se sentía poderosa por primera vez y se cebaba con el niño, porque a los niños les hacía lo que ella querría hacerle al marido que seguramente a ella la zoscaba, ¿vale? Entonces, cuando te das cuenta de que el mundo funciona así,
de claroscuros, nadie es malo porque sí, nadie es bueno porque sí. Bueno, sí, hay gente que es más buena persona tendentemente que otras personas. Y hay personas que son más malas que otras porque son más egoístas, ¿no? Pero realmente, cuando tú te das cuenta de que el mundo no es ni blanco ni negro y empiezas a cuestionarte todo, que al que te venden como un santo, decir, ¿este es verdaderamente un santo? O al que te venden como un cabrón, dices, ¿qué motivaciones tiene esta persona para esto? Porque fijo que las tiene, que igual son injustificadas o igual son, ¿sabes? Y eso es lo que yo siempre tuve en mi cabeza, de, por ejemplo, me decían, ah, no, es que esto de los ovnis es mentira. Y yo en plan, ¿por qué? Porque es mentira. Si hay gente que dice que lo ha visto y la veo creíble. Y me dice, no, no, es que eso es mentira, de base. O sea, no lo investigues porque es que eso es mentira. Porque sí, no te lo cuestiones. Y a mí, basta que me dijeran eso para cuestionármelo. Por ejemplo, en esta época yo empecé a desarrollar un poco como mis visiones políticas, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me daba muchísima rabia la homofobia, ¿vale? La homofobia me daba muchísima rabia. Y como que una forma a mí de detenerme de, tú no eres, voy a investigarte, era ver quién era homófobo. Por ejemplo, recuerdo que veía en esta época noticias que decían, el presidente de no sé qué país investiga los ovnis, tal, y iba a ver y luego veía, es homófobo y decía, ah, tú no eres tan bueno, no sé qué, no sé cuánto. O sea, no sé, es como que yo era muy justiciera y como que siempre vi esa homofobia, ese odio a las personas como yo que no habíamos hecho nada, como irracional. Siempre tuve como un compás moral muy adulto para mi corta edad. El tema de los ovnis tal es algo que a mí nunca nadie me pudo convencer hasta el día de hoy de que era mentira, porque es que es verdad. O sea, por ejemplo, si una señora, yo recuerdo que veía vídeos de a lo mejor una señora en Latinoamérica diciendo que vio un duende o que vio a la Virgen, ¿vale? Eso, cuando es un avistamiento de algo religioso, con toques religiosos, con toques igual incluso de folclore, ahí sí que dices, bueno, vale, esto sí que puede ser que la persona vio otra cosa. Pero cuando es algo que una persona cristiana, una persona musulmana, una persona budista, una persona atea, en una esquina del mundo, en otra, en otra, en otra y en otra, ven lo mismo, que es un bicho cabezón, gris, con los ojos así, que te habla telepáticamente y todo coincide, y es gente que además ves que no estaba metida en el tema en muchas ocasiones, en algunas sí, ¿eh? Y ahí aprendes a ver que hay gente que es vendehumos. El 70-80% de este tema es vendehumos. ¿Por qué? Porque la gente que ve cosas, la mayoría de gente que ha visto cosas así paranormal, se lo calla. Se lo calla, porque hablar sobre esto esto es algo que siempre digo, el tema de los ovnis es un tema que muchas veces me dicen, Mía, pero esto, por qué lo censuran o por qué lo quieren silenciar? Si es algo que no tiene sentido que lo quieran silenciar. Es que el tema ovni se autocensura a sí mismo. Es un tema que la sociedad no se cree, no porque sea increíble, sino porque no se lo quiere creer. ¿Vale? Yo desde que soy pequeña he visto que cuáles son los motivos por los que la gente no cree en este tema, que es una fenomenología, repito, perfectamente real, o sea, es algo estudiable, no son apariciones de la Virgen, porque las apariciones de la Virgen te vas a un país musulmán y no existen. Pero tú, las apariciones de ovnis, te vas a una tribu de África aislada y te dice lo mismo que otra tribu aislada de, yo qué sé, de Madagascar. Entonces, eso a mí no solo no me parece creíble, es que me parece un indicio brutal de que es cierto. Y luego hay cosas como, por ejemplo, os pongo un ejemplo muy típico, ¿no? Que son las pirámides de Egipto. Tú te pones a ver las medidas de las pirámides de Egipto y un niño pequeño te dice, esto no es una casualidad. O sea, esto, aquí algo hay. Aquí indaga un poco porque es que esto no es lógico. Esto no se guía por la lógica, ¿vale? Y ese es el problema. No solo es un tema que se autocensure a sí mismo, sino que, por ejemplo, la Iglesia la tambalea los hallazgos científicos, ¿vale? La Iglesia y su credibilidad se ha ido tambaleando a lo largo de la historia, ya está en el punto que está por ese motivo. La Iglesia se ha ido tambaleando porque su retórica, su discurso, se ha tambaleado por la razón. Entonces, ¿ellos por dónde tiran? Nosotros no nos guiamos por la razón, nos guiamos por la fe, que es básicamente creer en lo que te da la gana, básicamente, sin guiarte por la razón.
¿vale? Yo creo en esto porque me han educado en esto y porque sí, porque quiero creer en ello, porque no me quiero comer la cabeza en otros temas, ¿vale? Y más cosas. Entonces, la Iglesia, hablar de estos temas, como por ejemplo los ovnis, no lo quieren admitir o aceptar por un motivo nuclear, que es que en las religiones abrahámicas, como es el cristianismo, el judaísmo, el islam, la única creación de Dios es el ser humano. Si hay otras especies inteligentes, se tambalea la premisa número uno, o sea, una mentira más que añadir al bote de la religión, una mentira más. ¿Qué pasa? Y aquí ya entramos en que no solo pasa esto con la Iglesia, pasa esto también con la comunidad científica. La comunidad científica es muchísimo más dogmática de lo que todos pensamos. La comunidad científica es, después de la Iglesia, la institución más arrogante que ha existido en la historia. A mí me dijo una vez una profesora de biología, creo que fue, que ella, estudiando la carrera en los años 60 o 70, surgió una nueva teoría en la comunidad científica que era la tectónica de placas, ¿vale? En la comunidad científica, la teoría de que existen placas tectónicas es muy reciente, ¿vale? Y ella creo que estudió geografía, que es el estudio de la Tierra, ¿no? De las rocas, ¿sabéis? Y una teoría muy reciente es la de la tectónica de placas, que es que hay unas placas en la Tierra que se superponen, se sobreponen unas sobre las otras, se hunden unas en las otras, ¿no? Es como en California, que es una falla, es como una especie de placa tectónica que se está metiendo debajo de otra, ¿no? Pues nos dijo esa profesora que ella tenía profesores que no querían creerse que era en redondo, que decían que era mentira, que era mentira. ¿Por qué? Porque son personas que han basado toda su carrera en una serie de creencias que, aunque son científicas, eran mentira. Y la propia ciencia las ha desmentido. Entonces, ellos como profesionales, un gran porcentaje de su valor como profesionales está en duda, porque no es verdad, ¿vale? ¿Qué pasa ahora con la comunidad científica? La comunidad científica lleva décadas censurando activamente, desprestigiando activamente y jactándose activamente de que este tema que no es verdad, que no es verdad, que no es verdad, de una forma totalmente acientífica, porque esto cualquiera que lo investigue ve indicios reales. Esto no son apariciones de la Virgen María. Como dije antes, la Virgen María en un país musulmán no se aparece, ¿vale? Pero un ovni se aparece en una tribu de África, en una tribu de Asia. Eso es un indicio objetivo, eso es científicamente estudiable, ¿vale? Y que tú niegues eso es anticientífico. El motivo por el cual no se dice que existen los vecinos, que existen, fijo, estoy segura, me moriré yo y se sabrá la verdad, seguramente. O sea, espero que dentro de muchos años. Y yo diré, os lo dije, y me hartaré a decir, os lo dije. Me reiré mucho. Porque es que esto es cierto. O sea, cualquiera que lo investigue con método científico se da cuenta de que es verdad. Es verdad. ¿Qué pasa? Instituciones muy poderosas, como es la Iglesia, nos guste o no, la Iglesia es poderosísima aún en la actualidad. ¿Vale? O sea, ante el Papa se tienen que hacer una reverencia políticos de países laicos, ¿vale? Es decir, como entidad política, que la Iglesia es una entidad política, la religión es política, ¿vale? Las religiones son ideologías políticas, ya está, así de simple, ¿vale? El marxismo es una ideología política, pues el cristianismo es una ideología política también, porque es una forma de gobierno, es una forma de ver la vida, sí, es literalmente una ideología política, ¿no? Que ahí podría entrar en por qué, pero eso ya es otro vídeo. Este tema no nos lo dicen porque los poderes fácticos más grandes de la Tierra, que son la Iglesia, las religiones monoteístas abrahámicas, Islam, judaísmo, cristianismo, tú a eso les dices eso y les desmontas el chiringuito entero. Y ellos viven de que la gente no sepa esa verdad. Les da mucho miedo. Y como les da miedo, y el mundo lo rulan ellos, porque lo rulan ellos. La Iglesia, el Islam y el judaísmo, o sea, como empresas, tienen más billones de dólares que ninguna otra entidad, si las juntas las tres, ¿vale? Y después está una comunidad científica que, por no admitir que estaban equivocados, lo que se dice, han huido hacia adelante. Siempre han esperado que no estuvieran equivocados. Y saben ahora que lo están. Y que esto siempre fue verdad. Y que toda persona que descreditaron, toda persona que censuraron, van a tener que pagar en especie.
¿vale? Y esto es como casos como Alcácer, esto lo que interesa es estirar el chicle lo más posible para que toda esa gente que censuró, silenció gente, pueda vivir su vida, diñarla, y cuando se sepa la verdad no estén vivos para enfrentar la justicia. Es básicamente el motivo por el cual se desclasifican archivos de secretos en cualquier gobierno de cualquier país pasados muchísimos años, para que la persona involucrada de turno, vale, sí es culpable, pero haya vivido una vida sin enfrentar la justicia, digamos, ¿no? El motivo por el cual nos cuentan esto, que estamos perfectamente preparados, es por los 3 religiositos de turno y las 3 religiones de turno que dominan el mundo a nivel económico, y porque se les acabó el chiringuito. Se os acabó el puto chiringuito. Que no se les va a acabar, ¿eh? Porque es que viven de mentir a la gente, y la gente es como los testigos de Jehová. Tú, un testigo de Jehová, por mucho que le demuestres que se equivoca, que ese es el problema número 2, y es, hay gente que no se lo cree, pero hay gente que no se lo quiere creer, ¿vale? Y ese es el mayor problema de todos, que hay gente que no se lo quiere creer, porque las implicaciones que tiene creérselo es quedar de tonto, es, si son científicos, es quedar de tontos, quedar de tontitos, de engañados, que la comunidad científica es tiene mucho ego y muy arrogante. Ojo, no digo la ciencia, ¿eh? La ciencia nunca se equivoca. La comunidad científica se equivoca muchísimo. Porque la comunidad científica no siempre se guía por la ciencia, ¿vale? O a veces se guía por la ciencia y prefiere estar en teorías obsoletas que en las nuevas, porque profesionalmente no les interesa a muchos, ¿no? Como dije antes. El motivo por el cual no nos están contando esto es por esas entidades poderosas que no les interesa que se sepa, y porque hay muchísima gente que prefiere vivir en la ignorancia, que sabe que es verdad, pero prefiere que no haya un halo de oficialidad sobre ello porque les van a hacer cuestionarse su vida. O sea, hay muchísima gente, muchísima, que no cree en su religión, no cree, pero vive en piloto automático, son ovejas, es gente que vive en piloto automático, no se cuestiona nada. Y el hecho de que algo les haga cuestionarse su vida les duele profundamente, porque sobre todo la gente religiosa es muy así, ¿no? Es gente acostumbrada a que durante toda su vida les planifiquen la vida terceras personas. Le digan, tú a esta edad te vas a casar, a esta tener hijos, a esta... Y tú no planificas nada, vive en piloto automático. Porque te lo puedes permitir, porque pasas por el aro. Eres una persona de el estándar, de la mayoría. ¿Qué pasa? Los que igual no pasamos por el aro, sí que nos cuestionamos estas cosas, ¿vale? Porque estamos como fuera de ese sistema. Pero hay gente que vive la vida en piloto automático, la gente religiosa, y es gente... es que esto va a pasar cuando se demuestre que esto es verdad. Va a haber mucha gente que por mucho que se lo demuestres, como los testigos de Jehová o la gente de sectas, es que no va a ser cuestión de que se lo demuestres o no. Porque es que tú no se lo puedes demostrar, porque no se lo quieren creer. Hay gente que no se quiere creer que esto es real. Aunque se lo demuestres, se lo van a creer, pero ellos te van a decir hasta su muerte que no se lo creen. Yo recuerdo una vez, creo que fue esta profesora de historia que os dije antes, de las noticias tal, que hablando de este tema de los ovnis tal de niños en su clase, ella misma dijo, es que a mí, aunque me enseñen uno, no me lo creo. Porque no se lo quiere creer. No se lo quiere creer. Porque en su cabeza es aceptar que se equivocó. Y ella cree que es una persona de ciencia. Y creyendo que ella misma que es una persona de ciencia, el haber hecho ese error es ponerse en evidencia. Entonces, ella prefiere autoconvencerse de que no se lo quiere creer a creérselo, porque es más cómodo. Entonces aquí ya entramos en que son personas no religiosas fanáticas, sino personas dogmáticas, personas que tienen una visión del mundo que, aunque les demuestren que no es verdadera, quieren pensar que es verdadera, porque no quieren cuestionarse nada ni que les tambaleen su sistema de creencias, digamos, ¿no? ¿Y qué pasa? Es que esa es otra. También muchos gobiernos, ¿vale? Silencian esto porque, ¿qué pasa? Los gobiernos del mundo, todos los gobiernos del mundo, prácticamente todos, me atrevería a decir, salvo, yo qué sé, países nórdicos de Europa, los gobiernos siempre han sido muy paternalistas, ¿vale? Sobre todo las democracias occidentales, ¿vale? Que es básicamente, tú dame a mí el poder, vótame de vez en cuando, pero no te cuestiones nada, vota entre 2 opciones, no te doy muchas más. Tú mantén el bipartidismo, nosotros nos dedicamos a pensar por ti, tú vive tu vida y no te cuestiones nada, ¿no? Y no hagas muchas preguntas tampoco, ¿no? Pues los gobiernos son muy paternalistas y sobre todo la generación baby boomer, que es la que domina el mundo a día de hoy, es una generación a la cual perder el control
es algo que es superior a ellos, ¿vale? Y tú, a los baby boomers, imaginaos en Estados Unidos, tú coge en Estados Unidos y dile a su población, gente armada hasta los dientes, tal, gente igual de estados sureños, paleta, con armas, y diles, mira, es que desde hace décadas vienen seres que no son humanos, que son más fuertes que nosotros, que tienen tecnología mejor que nosotros, que tienen un ejército o unas capacidades militares que nos superan por 1000, vienen aquí y secuestran personas, se las llevan, a veces no las traen de vuelta, y tú no puedes hacer nada. Te tienes que joder. Eres como un animal al cual meten en una granja a pudrirse ahí y no tiene otra esperanza. ¿Por qué? Porque no es el más fuerte de la selva. Y ellos se han criado toda una vida pensando que son los fuertes y que pueden abusar de quien les dé la gana, ¿vale? Y quitarle ese poder a alguien que lo ha tenido es muy doloroso. Y decirle a los americanos de rifle que a veces luces que van por ahí, a lo mejor le cogen el ganado y se lo llevan, o le cogen a la esposa, se la llevan, la preñan y le sacan el feto de la panza, y el híbrido anda por ahí, que eso es una teoría de las que hay, de que hacen, no sé, igual no sé, supuesta, ¿no? Tú les dices eso, igual te hacen una guerra civil, igual te hacen una revolución, porque se les cruza el cable, ¿sabes? O sea, mirad lo que pasó con Biden. A esa gente entiendo que Estados Unidos no lo cuente. Ahora, otros países, debe haber un pacto global, por no decirlo, porque es que no interesa. O sea, tú, gobiernos paternalistas, ¿qué ganan de contarlo? No ganan nada. Salvo, o sea, yo ahora con esto de que están contando, porque esa es otra, ¿por qué están contando ahora que existen los vecinos? Que es algo que siempre ha estado ahí, en toda la historia de la humanidad, ¿eh? ¿Por qué lo cuentan ahora? Lo cuentan ahora, estoy segura, o sea, no tengo pruebas, pero como persona que se ha informado de este tema durante décadas, durante años, desde que soy pequeña, si cuentan toda la movida esta, es porque les han obligado. ¿Quién les ha obligado? Pues si los de arriba son superiores militarmente y todo, yo creo que le están obligando los de arriba, porque algo están haciendo. Porque algo que, si tú estudias este tema de los ovnis y estos seres que vienen, que van, tal, sobre todo si lo estudias la Guerra Fría, que era cuando estaba la Unión Soviética contra Estados Unidos, tal, hubo muchos avistamientos de ovnis en estaciones militares que decían que cuando sacaban para hacer pruebas los misiles nucleares o hacían pruebas o lo que fuera, que casi siempre en algunas bases venían ovnis, abrían todo, les sacaban el cohete fuera y les inutilizaban todo. O sea, como mensaje de vosotros peleaos lo que queráis, pero bombas nucleares no vais a usar. Y yo creo que era un poco eso, un indicativo de eso. ¿Cuándo empezaron a aparecer esta especie de seres de tal? Alrededor del uso de la primera bomba nuclear. Buscad ahí fiebre ovni, cultura popular, y ahí no había nada. Quizás la primera bomba nuclear la sacaron la idea de algo así. No lo sé, ¿eh? Igual, si haces una línea de tiempo, igual me estoy equivocando, ¿eh? No lo sé. Yo, la teoría que tengo es la siguiente. Investigando así de teorías conspiranoicas y fumándome yo lo más grande. Puedo estar equivocada porque no tengo información para formarme una teoría sólida, ¿no? Pero yo más o menos la idea que tengo de lo que está pasando es, cuando pasó lo de Roswell, ¿vale? Que se cayó un ovni y que cayó ahí, yo vi un tío que decía, estos seres tienen una tecnología de la ultrapolla. O sea, a ellos no se les cae un ovni ni de broma. Y eso que hicieron fue que dejaron caer el ovni justo allí, porque allí había una base militar además, para que lo recuperasen y para intercambiar tecnología con el gobierno de Estados Unidos. Porque se decía que hacían pactos con el gobierno de Estados Unidos a cambio de tecnología, ¿vale? A partir de ahí es cuando la tecnología empezó a pegar un boom brutal que no es acorde con la evolución humana, ¿vale? Por ejemplo, la IA actual, o sea, un montón de cosas de tecnología que hemos pegado un salto brutal. Yo lo que pienso es que gobiernos, no solo el de Estados Unidos, en general, el gobierno mundial, lo que quiera que sea que gobierna el mundo, entre bambalinas, digamos, ¿no? Yo creo que esa gente pactó con los vecinos cambiar tecnología a cambio de cosas. ¿Y qué pasa? Yo creo que ya han llegado a un punto en el cual les han dado tanta, ya,
que tenemos tanta tecnología ya de ellos, que ellos se están vendiendo como que son avances nuestros, innovaciones del gobierno de Estados Unidos. Yo creo que ya nos han dado tanta tecnología y que yo creo que la están utilizando para orquestar una guerra mundial o algo así, o el gran reset, o llámalo X, que yo creo que los vecinos que les han dado todo eso han dicho, muy bien, te hemos dado todo eso, pero a cambio tienes que contarlo. Tienes que contar la verdad. Y yo creo que los vecinos ya les han dado un ultimátum de antes de tal fecha, dilo. Y ahora están viendo de contarlo a medias, a ver si cuelas. Es lo mítico de dar las notas a tu padre, esperar hasta el último día para tener más días libres y, ¿sabes? Esperar, estirar el chicle. Pero yo creo que los vecinos ya les están en plan, eh, o lo dices ya, o salimos nosotros y lo decimos nosotros. Y aún encima decimos todo lo que estás orquestando. Y yo creo que está pasando eso. Yo creo que el gobierno actual está ya en shock. Por eso estamos. Es que parece que a día de hoy parece que hay una guerra entre los gobiernos así tochos y la población. O sea, parece que nos quieren torturar, que nos quieren minimizar el ánimo, ¿sabes? Y yo creo que es que los vecinos han visto lo que se traman este gobierno así en la sombra, whatever, y ya han dicho, mira, se acabó, basta, ni periscope ni hostias, aquí se acabaron las tonterías. Estate quieto, que te vas a mancar, ¿no? Como dicen en Asturias. Y yo creo que es eso. Y eso, que, ay, estoy sudada viva. Ese ha sido el episodio de hoy. No he parado de tocarme el pelo y tal, porque yo estoy muy expresiva y tal. Espero que os haya encantado este episodio. Vamos a cerrar por aquí. Me harán 1000 clips para que me envíen al hospital psiquiátrico. Os recomiendo que veáis mis demás vídeos, así tenéis más clips aún. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¿Os ha gustado este tan largo? Decidme, ¿habéis hecho ese test de las 17 personalidades? Coméntame cuál ha sido. Puedes darle like a este vídeo, me ayudarías un montón, la verdad. Ahora YouTube premia muchísimo los likes, ¿vale? Así que si os gustan estos vídeos tan largos, hoy me he esmerado en haceros uno súper largo, así que si os gustan tan largos, comentad, dadle like y si podéis dar hype, porque el hype es muy raro, a veces se puede dar, a veces no. Me ayudáis un montón, espero que os encante este vídeo y esa es la historia de cómo esta Travelita se convirtió en una princesita con papel de plata. Period. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Chao.